¿Te has venido arriba? Me miráis porque parezco el Chiquilicuatre, ¿no? Un poco. El Sí. pasadito, el Michael Jackson. La madre que me... El Robocop. Un poco, sí. Un poquito el Robocop. Bueno, que estamos celebrando el 15 de mayo y estamos en Onda Cero Madrid Sur diciendo que hoy es el día más importante de la Comunidad de Madrid. Porque hoy es el día, ¿no? Es el día. Lo hemos estado hablando, ¿no, Sergio? Sí. Por lo menos de Madrid capital y de muchos pueblecitos aquí en el sur de Madrid también. Sí, porque hombre, ya te cuenta que hay mucha gente que aunque viven en Valdemoro o en Pinto, trabajan en Madrid. O sea, Casi por todos. tanto, estarán hoy en su pueblo respectivo, en sus localidades, porque están descansando. La que no descansa es nuestra querida Belén, que nos ha venido a visitar y nos trae una historia maravillosa. ¿Sabéis que en nuestra cápsula del tiempo lo que hacemos es abrir como una ventana y entonces Belén nos dice, estoy viendo, y ve gente, ve lugares, ve cosas? Sí, claro, Sí, por supuesto. acércate. Yo hoy veo bodas. Bodas, hoy ves bodas. Sí. Nos vamos de bodorrio. Voy a hablaros de las bodas. Fíjate, porque- nos has hablado del lenguaje no verbal, Sí. con los abanicos, con los Sí. pañuelos, las miradas, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora ya, después ya de que han ligado, ahora se casan. Exacto, una vez que han pelado la pava, Pelao como la decían papa. ellos, decían ¿Cuánto pelar hacía la que no pava. escuchaba esa expresión? Pues, eso. Es verdad. Yo caminando por mi pueblo vi a una chavalita en una ventana y al noviete fuera hablándole de ventana a ventana y le dije a mis amigos, mírales pelando la pava. Me dijeron, qué antiguo eres. Claro, Eso está muy bien, esa metáfora, ¿no? exactamente. ¿Qué significa eso? Pues pelar una pava, que se Ujú. hacía generalmente pues en la Nochebuena y demás, Sí, los días de era celebración. difícil porque tenían la Claro. pava viva y entonces primero había que matarla y luego pelarla con las plumas y tal, era algo laborioso. Entonces pelar la pava significa algo como laborioso, un proceso Sí. de realización donde hay que intentar que la chica se fije en ti, etcétera. Ajá. Entonces todo está un poquito, los refranes españoles me parecen muy, Sí. muy buenos. Sí, son... Bueno, ha son- llegado el casuario ya. Sí. Ya han pasado la etapa sí. de novios. Sí, exactamente. Y entonces, bueno, a ver, el matrimonio es algo que no es que sea el 19, existe desde la antigüedad. Es un poco forma de ritual, incluso a veces sacramental, cuando se une con la religión, como sabemos. Es importante, por ejemplo, yo siempre pongo un cuadro que es el matrimonio Arnolfini de Van Eyck, donde, no sé si lo conocen los oyentes, donde aparece una pareja que se está casando. Por cierto, ella no está embarazada, que sale como que está embarazada. Yo cuando pongo a los alumnos, ¿está embarazada? No, es que era la moda en aquella época era llevar estos trajes con cuanto más tela mejor. Que aparece además unos iconos como el perrito, que siempre significa fidelidad, eso para que la gente lo sepa en los cuadros, vean un perrito, fidelidad al amo, a la pareja, etcétera, y aparecen unos símbolos muy representativos, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco, si me da tiempo, muy rápido, de lo más importante que había en el siglo XIX. Siglo XIX. Exactamente. Oye, ¿lo estás centrando en algún país europeo, en Europa? Vamos a ir a España. ¿A España? Sí, Venga, muy porque bien. nos acerca Sí, un nos poquito. pilla Aunque bien. tomaré la referencia del vestido de novia de la reina Victoria de Inglaterra, que causó sensación en 1840 y a partir de ahí... Sí, porque era con transparencia, supongo, Sí, ¿no? era blanco. Es que hasta entonces no Eran se llevaba el negros. blanco. Claro. Claro. ¿Eh? No, Entonces, pero vamos, yo lo que he intentado era hacer un chiste. La reina Victoria, imagínate, Sí. la victoriana, imagínate con lo que era, sí. imagínate con transparencias. Ya, ¿Me entiendes? imagínate, porque sí, la Imagínate. sociedad victoriana, como la sociedad en todo el romanticismo, hay mucho idealismo, mucha exaltación, mucha pasión, mucho de todo un poco. Entonces, bueno, eso es verdad y es un contexto que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, el matrimonio, vamos al 19 directamente para que me dé tiempo y hablaré que para casarse la edad ideal, decían las crónicas, que eran los 30 años. ¿Ah, sí? Sí. Como Qué ahora, listos eran. casi. Hasta los 30 años, es decir, de 18 a 30 años. Ya con 30 decían que eras una vieja o cecina. A mí me parece muy ¿Cecina? mal esta palabra que me he encontrado ¿Ah, sí? en las fuentes. Sí, cecina. No sé. Cecina. Bueno, Carla cecina, seca. a mí me gusta la Sí, sí. cecina. ¿no? O se te va a pasar el arroz, que dicen. Ah, eso sí, también. El Eso arroz. se dice ahora todavía. Exactamente. Entonces, vamos a ver, cuando ya se han conocido, hay una cosa muy importante, el 19, ya sabéis que es la sociedad del protocolo y demás, que es la petición de mano. La petición de mano era cuando la pareja iba a visitar a los padres de la novia y también con los familiares más cercanos. Esto generalmente en las clases medianas y de la alta burguesía.
o de la aristocracia. Era interesante puesto que se conocían, era muy importante la dote. La dote, como dije un día, era la cantidad de propiedades que podía aportar la novia, etcétera, para hacer el contrato y para ya a partir de ese día se mantenía una fecha para la boda, que no era mucho, ¿eh? Ahora hay mucho tiempo para una boda, antes podían ser 6 meses, o sea, ¿Sí? no creáis. A partir de la petición de mano, donde ella recibió una pulserita, estaba de moda las pulseritas en el 19, sobre todo a principios, luego hay otro tipo de joyas, pues es importante también ver como una vez que se sabe la fecha, bueno, pues ya se sabe que se van a casar. La ceremonia, bueno, pues se realizaba generalmente en el patio de vecinos o en la casa de los padres de él o de ella, dependiendo de quién tenía pues un cortijo, una hacienda, y ya en el siglo XX, primeros, puede ser en salones o en hoteles. Es interesante ver también cómo ella siempre tenía un ajuar. Estas mujeres, como sabemos, en la costura y el bordado era muy importante, y desde pequeñitas ya las enseñaban a coser. Que el ajuar no solo lo hacían a lo mejor las abuelas que tenían, sino también en órdenes religiosas. Las monjitas también hacían ajuares para las niñas, para cuando se casaran. Los vendían, era un modo de vida de las monjas. Sí, bueno, se donaba un dinero y las monjitas hacían el ajuar de sábanas o de pañuelos, o etcétera, ¿eh? Entonces esto es un dato interesante que bueno, pues el ajuar ahora se ha perdido también un poco. Las despedidas de soltero, y yo estoy indagando, las despedidas de soltero en el 19 no os creáis que existían mucho. A primeros del siglo XX, no. Las diademas esas que llevan ahora en Benidorm, vale. No. Disfraz de pollo por la playa. Sí, hay de todo. En la viña del Señor hay de todo. Bueno, entonces las despedidas de soltero, fijaros que a primeros del siglo XX sí he visto que el novio antes de la boda, en la taberna, invitaba un vino a sus amigos, ¿eh? Si tenía una clase más pudiente, pues ella no. Incluso en Andalucía se recogía a la novia 8 días antes de la boda. Recogerse es como estar en una casa y no salir, más que visitas de las amigas. Pero muy pocas, o sea, cosas. Eso es una herencia un poquito árabe, ¿no? Tal vez. Sí, oye, que tenemos muchas cosas árabes, no creáis, en esta época, teniendo en cuenta que el 19 aparece la revolución industrial, aparecen muchas cosas y aparecen en las primeras etapas donde hay mujeres que reivindican una mayor libertad de la mujer, etcétera, y que eso podemos hablar otro día, pero es una parte de una etapa histórica que se parte bastante. Luego en la boda, bueno, pues yo traigo aquí a colación el tema de las tradiciones. Algo nuevo había que llevar, que esto ya era importante desde siglos anteriores, porque simbolizaba siempre el futuro nuevo, y en el siglo XIX también existe. Algo viejo es la conexión con la novia, con la historia familiar de la novia. Me viene a la cabeza la boda de Almeida con Teresa de Urquijo, donde ella ha llevado un vestido de Pertegá de 2 generaciones anteriores y que se lo han Salió bueno el vestido, ¿no? Salió bueno, ¿eh? Sí. Entonces, yo me rehizo el vestido de mi madre para mi boda. ¿Ah, sí? Sí, pero 2 generaciones. O sea, que Sofía llevó algo viejo. Muy bien. Luego, algo prestado está relacionado con la suerte. Tú llevas algo prestado, pues te va a dar suerte. Sobre todo que te lo preste a alguien que le va bien en el matrimonio. Claro. El casamiento, como decían ellos, ¿no? Y luego, algo azul está relacionado siempre con la pureza. El azul es un color que ya viene desde la antigüedad en Roma. Y está relacionado con la fidelidad e incluso con la protección contra el mal de ojo y contra todas estas cosas. No creáis que en la antigüedad había mucho de esto. Tener en cuenta que había enfermedades y bueno, otro día puedo hablaros de estas cosas con los amuletos y tal, pero había mucho de... Mucha desgracia, ¿no? Porque... También, bueno, la enfermedad ya... A eso me refiero, que caían como moscas. Y luego, bueno, pues las novias, el vestido era muy importante, como lo sigue haciendo actualmente, ya lo he comentado antes. El vestido antes, pues a veces incluso era de diferentes colores. En el matrimonio norfini que hemos dicho antes era de color verde, en aquella época, en el siglo XV. Pero también podemos tener el vestido de novia a partir de 1840, se casa la reina Victoria de Inglaterra con el príncipe Alberto, causa sensación, tener en cuenta que había revistas, con lo cual ya había una comunicación y empiezan a imitarla muchísimas señoras que tenían dinero y que se querían realizar un vestido victoriano, estilo victoriano. Este vestido era de satén blanco, muy bonito, con un encaje también y bueno, el velo y todo esto pues llamó mucho la atención. A partir de ahí podemos decir que eso, no es que el blanco hubiera sido por primera vez, ¿no? Porque yo he encontrado fuentes donde la reina María de Estuardo de Escocia se casó con Enrique IV de Francia de blanco y además fue un desacato porque en Francia resulta que el color blanco era de luto, o sea, como le habían hecho un matrimonio concertado,
pues ni más ni menos que cogió el color blanco como si estuviera de luto. Pues vaya O sea, narices. O sea, que hay cosas en la historia que empiezas a Atar a ver cabos, ¿eh? y son muy interesantes. Ellas también llevaban muchas veces guirnaldas. El azar es una flor que es de la flor del naranjo y se atribuye siempre a la pureza, a la prosperidad. Es decir, tiene connotaciones muy interesantes, la inocencia, fertilidad incluso. Y las rosas, pues depende del color, pero una rosa blanca que también iba en la guirnalda, pues se atribuye a la paz, a la espiritualidad y bueno, viva a los novios, ¿no? Como Claro. te digo. ¿Y se tiraba arroz o no? El arroz es más tarde. El arroz es más tarde. Yo no he encontrado nada de arroz en el siglo XIX. El arroz más bien es del siglo XX. Igual no estábamos para tirar Tener en arroz. cuenta que, por ejemplo, lo de las uvas que hay en la Puerta del Sol también es una tradición del siglo XX. ¿Eh? O sea, la época de cuando hubo una cosecha de pues, Sí, hubo un muchísimas excedente, uvas, sí. un excedente, pues en la Plaza Mayor, en la Plaza de la Puerta del Sol, pues la gente empezó a comer las uvas, ¿no? Con la Nochevieja. Pero generalmente yo encuentro muchas cosas también que son del siglo XX, ¿no? Y luego el banquete de ceremonias, ya lo he dicho, y finalmente es algo muy interesante y ya acabo, porque Sí. imagino que ya no tengo tiempo, Sí. que son las fotos de estudio. Fijaros que no había fotografía hasta finales del XIX Ajá. y la gente cuando se casaba en el ¿Qué 19, hacían? pues ¿cómo se retrataban? Bueno, pues mirar, yo he visto que después de la boda se iban a buscar un fotógrafo profesional que, según mis datos, en 1891 había 500 estudios en España, de los cuales en Barcelona 73, en Madrid 57, Sevilla 13, Málaga 12, es decir, se iban ahí, en ciudades grandes y pueblos. Y a veces, si eran en un pueblo, esperaban al fotógrafo Itinerante, sí, ¿no? Sí, de las ferias, cuando había una feria, le esperaban para llamarle y que le retratara. También bueno. sí, es muy interesante. Y ya finalizo, no sé cuánto tiempo me queda, pero es interesante también ver que, por ejemplo, el traje de novia he hablado a partir de, pero también encontramos a primeros del 19 que iban vestidas con indumentaria regional, es decir, de los sitios donde procedían. Qué curioso. Sí, hubo una época en el siglo XIX, además, que fue muy cortita, pero que se puso de moda. De ahí que luego los trajes de maja que vemos en cuadros de Goya, pues gustó mucho. El traje de maja era un traje que existían de las chicas y chicos de Lavapiés, fijaros, en Madrid y demás. Sí, de un estos barrio, ya no barrios, es de una región, de un barrio. De estos barrios que gustaban mucho. Y entonces, pues la gente que tenía dinero se hacía con telas más costosas este tipo de trajes, ¿no? Qué bueno. Sí, así Qué que maravilla, qué qué bueno, maravilla. ya os lo digo. Oye, qué gozada abrir esta cápsula del tiempo y viajar con Belén Fernández de Alarcón Roca, que sabéis que es del Departamento de Estudios Históricos y Sociales de Historia del Arte, es historiadora del arte, de la Universidad Rey Juan Carlos, es colaboradora de nuestro programa y la verdad es que yo me iría de cabeza al siglo XIX, pero contigo, Belén. Bueno, Sí, yo no sé si porque tú me ibas... Nos sí. haces de guía, claro. Claro, tú nos irías diciendo, no, cuidado, no le digas eso, no le digas eso, que te retan, claro, ¿sabes? O sea, que te retan, ten cuidado que lo mismo, y el pañuelo, y la bofetada, y el guante. A mí me encanta observar, entonces yo creo que para observar ciertas actitudes, no en el 19, sino también en el 18, 17 incluso, a mí me encantaría, o sea, hacerme invisible. Eso sería estar por ahí, maravilloso, que como sí. la película de Retorno al Futuro de nuestra Sí. que esas épocas tenían unas películas también. Y no sé, a mí me encanta lo de la observación y sobre todo si me meto en una etapa histórica y sé de ello. Flipas. Bueno. Oye, caminar por una calle y Belén que nos vaya diciendo por el Madrid antiguo y tal, Sí. me decía, id por el centro de la calle. Sí. Porque las aguas las tiran todas, las arrojan de las ventanas. Es verdad. Decían agua va. Agua va. Entonces llevaban esos sombreros tan grandes Sí. que luego llega un italiano, porque en Madrid las calles era tremendo, ¿eh? Siglo XVIII y XVII eran muy polvorientas, dicen las fuentes de los autores extranjeros, e incluso dicen que había cerdos por la calle. Digo cerdos, cerditos, Claro. ¿no? Sí, no, que no personas. de dos patas hay ahora también. Sí, entonces olía, imaginaos los olores. Sí, ¿cómo tenía que ser eso? Entonces llegó Carlos III y llama a un italiano, para que empiece a reformar un poco la vestimenta de los madrileños.
que hubo reacciones un poco adversas, pero bueno, al final yo creo que en Madrid, pues gracias a la labor extraordinaria de Carlos III, que hay que decirlo que es el mejor alcalde de Madrid, y yo estoy de acuerdo como Qué historiadora, bueno. Madrid se valoriza mucho mejor y es una Sí. capital mucho más cosmopolita Más y europea, urbana. claro. Qué maravilla. Sí. Qué gustazo. Qué gustazo escuchar a Belén. Belén, que nos encanta tenerte aquí. Vamos a viajar en el próximo programa de nuevo al pasado y ya nos explicarás más cosas interesantes. Muy bien, encantada, muchas gracias.